Queridos hermanos, Dios les bendiga. Estoy acá juntamente con ustedes y la palabra del Señor en mis manos para compartir después de la meditación con ustedes. Y tengo acá abierto en el libro de Reyes el capítulo 18 y tenemos aquí la historia de Elías, el profeta, el gran profeta de fuego, un profeta que Dios usó en un tiempo muy difícil, donde gobernaba en el reino de Israel unos reyes tremendamente malos, alejados de Dios, un rey débil que tenía una mujer malvada que se llamaba Jezabel. Quedó en la historia esa persona. Leyendo la palabra del Señor, encontramos tanta riqueza y tantos principios. Y esto es una historia, pero a través de la historia Dios es revelado en su carácter, sus principios. Y lo que quiero compartir con ustedes fue un momento de tensión, de rivalidad entre dos dioses, aunque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Pero Israel se había ido a la idolatría y había dejado al Dios verdadero, Jehová, el que les había sacado de la tierra de Egipto. Los había liberado, los llevó por el desierto, los hizo introducir en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ellos engordaron, ellos prosperaron y se olvidaron de Dios y se fueron a la idolatría. Como hoy también, hermano, no es muy diferente. Sabe que cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Y muchas veces cuando viene esa prosperidad económica, nos olvidamos de Dios y tal vez no tomamos dioses en el cual nosotros le idolatramos como se hace en otros lugares, pero sí tomamos de las cosas y de las mismas cosas hacemos un Dios. Hacemos un Dios de nuestra casa, de nuestro vehículo y de tantas cosas que ocupan el lugar que antes ocupaban a Dios. Después nos encontramos tremendamente alejados. En esta oportunidad Elías convoca a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera para hacer hace un desafío. El desafío es: el Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. Ellos tenían que orar, ellos tenían que clamar a su Dios y Elías iba a clamar a Dios, y entonces el Dios que contestara con fuego, ese es Dios. Mire, Dios es un Dios que contesta con fuego y eso lo sabía bien Elías, pero no en forma caprichosa, sino que el fuego de Dios autentificaba el culto y aceptaba cuando el altar que el oferente iba a ofrecer estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces Dios manifestaba su aprobación enviando fuego del cielo. Nunca anteriormente el fuego tenía que ser prendido por un ser humano, sino que ellos tenían que preparar el altar, preparar la leña, ofrecer el holocausto o la ofrenda o el animalito, y el fuego venía del cielo. Hoy nosotros no tenemos esa necesidad, porque todas estas cosas, según nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, era figura de una realidad espiritual que nosotros hoy vivimos. Entonces, cuando Dios aceptó la iglesia, cuando la iglesia comenzó, el fuego del Espíritu Santo vino y descendió. Y aquellos que son conocedores de la palabra del Señor y han experimentado el fuego en sus corazones, sabe cuando está apagado, cuando está necesitado, y entonces necesita de ese fuego interno. Él conoce cuál es el fuego interno y cuál es un fuego preparado, ¿vio? El fuego preparado es algo humano. Cuando yo quiero a través de mis propias fuerzas mover, a ver que haya un mover espiritual. Bueno, eso es humano, pero cuando viene el fuego del cielo, Dios acepta nuestras vidas, nuestras ofrendas,
a través de una vida santa, entonces Dios bendice y derrama ese fuego interior que nos llena, hermanos, de gozo espiritual, nos llena de una pasión por el Señor, por su obra maravillosa. Así que yo voy a ir tocando y vamos a ver unos principios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver cómo es que a través de estos principios nosotros podamos vivir siempre una vida llena del fuego del Señor. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 18, desde el versículo 20 hasta el 40, tenemos este tema, y desde el versículo 20 al 29, los profetas de Baal, 800 profetas, gritaron todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde posiblemente, gritaron todo el día y levantaron polvareda, se sajaban, se cortaban, chorreaba sangre, pero nadie escuchó, el fuego del cielo no vino. Llegó el momento en que le tocó a Elías. Elías estaba rodeado no solamente de 800 profetas, sino que también estaba el rey allí y toda la corte o los soldados. Así que había muchísima gente en un lugar que se llamaba el Monte Carmelo, en ese lugar. El versículo 30 le toca a Elías y dice: entonces dijo Elías al pueblo, acercaos a mí, y el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primer principio, queridos hermanos, para que haya un fuego del Señor en nuestra vida es acercaos a mí. Esa palabra tan cortita, pero tan importante. Mire, la Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El interés del creyente es tan importante. Dios se goza cuando una persona se acerca al Señor, no solamente en forma física, sino en forma interiormente, en nuestro interior. Decía la palabra del Señor, o dice la palabra del Señor: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Mire, yo observo muchas veces cuando las personas van a la iglesia, en todo lugar, y he visto mucha actitud que no está en este principio, en este consejo. ¿Por qué la gente se sienta atrás? ¿Por qué la gente no va ahí adelante? Es tan importante ir adelante y acercarnos. El hecho de acercarnos muestra una actitud, como cuando cuando algo a mí me interesa, o algo es importante para mí. Cuando hay algún evento, la gente curiosa siempre quiere acercarse un poquito más porque quiere ver con sus propios ojos lo que está sucediendo allí. Esa sería muy buena actitud en nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos a la palabra diariamente. Tenemos que acercarnos a la oración. Cuando vamos a la iglesia tenemos que acercarnos delante del Señor. Acércate más para oír. Que el Señor vea que nosotros estemos ahí y nuestro interés es genuino. Tenemos que quitar toda esta actitud indiferente, que Dios, que es sabio y ve todas las cosas. Así que el primer principio: yo quiero que haya fuego en mi vida, necesito acercarme al Señor. Segundo, dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que él había sido, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Así que la segunda cosa que hizo, la primera fue acercarse al Señor, la segunda fue arreglar el altar. Usted sabe que el altar antes se hacían de piedras. Dios había ordenado que no se hicieran altares de ladrillos ni fabricados, sino que el altar tenía que ser un altar sencillo y de piedras que nunca un hombre hubiera tocado, porque esas piedras tocadas por humano eran profanadas. Entonces tenía que ser un altar de piedras lisas donde ningún ser humano lo haya tocado. Entonces con el altar, con las piedras se hacían un altar. Un altar es el altar es el medio por el cual uno venía y a través de ese altar traía su ofrenda y en ese altar ofrecía al Señor incienso o la ofrenda que sea. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice: vosotros como piedras vivas, sed edificado como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. Así que en el Nuevo Testamento va a ser una comparación de ese altar que se edificaba allí con nuestras vidas. Cada hermano en la iglesia es una piedra. Cada hermano también es un altar. Y el altar después fue cambiando de forma y se construyó un tabernáculo. Y después del tabernáculo se construyó un templo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Así que nuestra vida hoy somos nosotros, hermanos, templos del Señor. Y el Señor habita en nosotros. Pero ese templo, ese altar que estaba arruinado, el altar arruinado, cuando el altar está arruinado, Dios no quiere contestar y no va a contestar porque hay algo que está arruinado. Lo primero que hace Elías es arregla el altar. Y usted sabe que cuando la Biblia habla del altar, habla de nuestra vida, nuestro interior. Nosotros somos el templo del Dios viviente y no podemos destruir el templo, porque el que destruye el templo, Dios le va a destruir al tal. Así que nosotros somos el templo del Señor. Y este templo es un templo santo en el Señor. El creyente es aquella persona que ha sido salvado por gracia del Señor Jesucristo, pero comienza una vida de separación del mundo. Esto no quiere decir que nosotros nos aislemos, pero sí que no esté el principio del mundo en nuestras vidas. Yo puedo estar en el mar, en un bote, pero el mar no necesariamente tiene que estar en mí. Así también el creyente, hermano. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esas son palabras del Señor. Y vuelvo a repetir, esto no significa que nos aislemos y nos vayamos a una montaña y no saludemos ni al vecino y no compartamos las necesidades en común. No. Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. El que nos marca nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones, es a través de la palabra del Señor. No tiene que haber en nuestras vidas ninguna cosa sucia, inmunda. Nosotros tenemos que ser santos. Nuestra vida tiene que estar arreglada. Entonces dice que él arregló el altar y lo hizo conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Bueno, este altar, aparte de ser santo, lo que hace Elías es agarrar 12 piedras. Dice, conforme al número de los hijos de Israel. Israel
es el nombre cambiado de Jacob. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Jacob significa sinvergüenza, aprovechador, y le cambió el nombre, le puso Israel, el que lucha con Dios y vence. Entonces Israel, este nuevo hombre que tuvo una transformación, tuvo 12 hijos. Entonces esos 12 hijos es el pueblo de Israel. Entonces al poner las 12 piedras está hablando de la unidad. Si nosotros queremos que Dios derrame el fuego en nuestras vidas, querida iglesia, queridos hermanos, querida congregación, querido pastor, tiene que trabajar sobre la unidad de la iglesia. Nosotros no podemos estar divididos, somos un solo cuerpo. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros, no tenemos que injuriar al otro, no tenemos que tratar de buscar alguna diferencia en el otro. Nosotros no somos como el mundo, somos hermanos y nos amamos y nos soportamos y nos ayudamos y hacemos todas las cosas para que la iglesia esté en unidad. Y unidos, hermanos, somos una fuerza tremenda, poderosa en el Señor. Así que sigo leyendo, acuérdense que estoy leyendo en Primera de Reyes, el capítulo 18, y voy ahora al versículo 33. Y dice, y preparó la leña, cortó el buey y en pedazos y la puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y la tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Vuelvo nuevamente, si nosotros queremos que Dios derrame fuego en nuestras vidas, no tenemos que ser indiferentes y tenemos que acercarnos al Señor. Segunda cosa, tenemos que arreglar el altar, nuestra vida, un altar santo y un altar de unidad. La tercera cosa que hace Elías, sabe que todos los ojos en ese momento están observando a un solo hombre que está haciendo el trabajo. 800 profetas lo hicieron anteriormente, gritaron y no hubo absolutamente ningún fuego, solamente polvareda de pies que golpeaban el piso, pero no hubo fuego. Nosotros no queremos, hermanos, que en nuestra vida haya polvo, de lejos parece fuego, sino queremos el fuego genuino del Señor. La tercera cosa que hace es preparó la leña. Usted sabe que sin leña, dijo uno, no hay fuego. Habían personas encargadas exclusivamente que cuando el fuego era derramado, ¿no?, del cielo, estaban los leñadores, aquellos que se encargaban de tener siempre leña para que el fuego no se apague. Qué importante este trabajo de fe, hermanos. Nosotros tenemos que tener fe, pero a la vez tenemos que trabajar. Fe, trabajo van de la mano. Fe y trabajo van de la mano. ¿Por qué? Porque primeramente todo lo que nosotros preparamos de manera anticipada, para que cuando nosotros vamos a orar al Señor, cuando nosotros vamos a venir al culto, es tan importante. Cuando éramos chicos, mi mamá nos preparaba, nos limpiaba. De la mañana del domingo comenzaba toda una preparación. El culto era a la tarde, pero nosotros teníamos una preparación toda la mañana, ese día especial. Todo el día era una actitud de alabanza y de adoración y de canción. Había una expectativa para ir al culto. Mamá nos daba la ofrenda a cada uno y preparaba la canción o la alabanza que iba a cantar, que iba a ofrecer al Señor. Todo era una preparación. Cuando nosotros vamos al culto sin una preparación previa, entramos en un ambiente que es extraño.
pero no el ambiente es extraño, nosotros somos extraños al ambiente espiritual que eso requiere. Pero qué lindo cuando nosotros preparamos primeramente nuestras vidas en santidad, en consagración, en una actitud de oración, porque es un día especial, nos vamos al culto, a honrar y alabar al Señor, y preparamos las alabanzas que vamos a cantar, preparamos la predicación que vamos a predicar, y entonces vamos a ir al culto y llegamos temprano al culto. El culto comienza a una hora especificada y nosotros ya estamos anteriormente ahí. Todo eso requiere con toda la preparación, pero también lo que es el culto, lo que es el templo, el adornado, el sonido y todo lo que tiene que ver con esa preparación. Entonces cuando empieza la reunión, al horario que tiene que comenzar, está todo tan bien organizado, tan bien preparado, que, hermanos, primeramente queda algo tan bien aceptado por aquellas personas que vienen, porque cuando viene una visita y el culto está marcado para un horario y pasan los minutos y pasan las horas y los hermanos están preparando acá y preparando allá, eso trae una ¿cómo le puedo decir? De la otra parte, dice, bueno, qué descuidados que son, qué descuido que hay, qué falta de preparación. Nosotros tenemos que preparar. La leña significa esfuerzo, significa anticipación, significa un servicio, una actitud. Todo tiene que estar preparado. Desde el momento que llega ese día especial que nos vamos a reunir, todo el día allí descuidamos, si tenemos televisor apagamos, preparamos nuestra mente porque nos vamos a encontrar con el Señor. Dejamos que nuestra mente se llene de información, de alabanza del cielo, y cuando nosotros vamos a entrar a la iglesia ya vamos, hermanos, con una gracia, con una espiritualidad, y al Señor le agrada, el Señor se goza. Qué maravilloso, qué hermoso, amén, aleluya. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre su casa? El mayordomo fiel y prudente. Eso requiere mucha fidelidad. Versículo 33, cuarto, o sea, primeramente acercaos a mí, segundo arregló el altar, tercero preparó la leña, cuatro cortó el buey en pedazos. El buey tenía que ver con la ofrenda. El buey y la ofrenda es el sacrificio. Usted sabe que él cortó un buey y no sacrificó un león, no sacrificó un burro, no sacrificó un caballo, sino sacrificó un buey. Y la ofrenda estaba especificada que tenía que ser animales limpios. Los animales limpios eran aquellos animales rumiantes, los que rumiaban. El rumiar, por ejemplo, la vaca es un animal rumiante. La oveja también es un animal rumiante. Entonces tenía que ser rumiante. Estaban separados por los animales limpios y los animales inmundos. Entonces, cuando yo lo paso al plano hoy espiritual, lo que yo voy a ofrecer al Señor tiene que ser una ofrenda limpia. Una ofrenda que vaya de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros le ofrendemos. No solamente Dios quiere que nosotros le ofrendamos al Señor, porque es un deber nuestro ofrendar al Señor. La Biblia dice específicamente, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a dar al Señor. De lo recibido de su mano, nosotros le vamos a dar. Nosotros somos una iglesia, hermano, que ofrenda al Señor. No solamente estoy hablando de aquí, de nuestra ofrenda, de nuestros diezmos, de nuestros compromisos económicos para con la iglesia, que está muy bien y tenemos que hacerlo, sino que todo lo que nosotros ofrendamos al Señor. Mire, la Biblia habla de distintas clases de ofrenda. Dice, frutos de labios que glorifican su nombre. Entonces, nosotros con nuestros labios, cuando alabamos al Señor, glorificamos al Señor, estamos ofrendando al Señor.
Dice, levantad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Entonces nuestra ofrenda es levantar nuestras manos, es cantar, es alabar. Nuestra vida es una ofrenda al Señor. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Entonces nuestra vida también es una ofrenda al Señor. Todo lo que yo ofrendo al Señor, para que sea aceptado por el Señor, tiene que ser una ofrenda que vaya de acuerdo a lo que Dios pidió, lo que Dios exigió. Y la Biblia me dice cómo yo tengo que ofrendar. Esa ofrenda limpia que le agrade al Señor. Que el Señor acepte mi ofrenda. Qué feo que es ir a la casa del Señor y no aceptar la ofrenda. Le doy una comparación. El Señor Jesús estaba mirando cómo la gente traían sus ofrendas y las presentaban. Y dice que los ricos, y la Biblia no tiene nada contra los ricos, pero los ricos, dice, traían de los que les sobraban. Pero había una viuda que tiró 2 blancas. Las 2 blancas era un importe tan pequeño, es lo mismo que decir, bueno, tiró 20 pesos. Pero dice que entregó todo lo que tenía. Y posiblemente no tiene que ver con lo que tenía económicamente, pero lo que tenía acá. Lo que tenía acá. O sea, entregó todo. Y el Señor calificó la ofrenda y dijo, ¿vieron que todos ellos tiraron de lo que les sobraba? Pero esta viuda dio de lo que tenía. Y el Señor la comparó y la alabó. Qué lindo, hermano, Dios siempre está mirando nuestra ofrenda. Así que lo que vas a ofrecer al Señor, sea una alabanza, sea una ofrenda de dinero, sea lo que sea un fruto de labios, sea una adoración al Señor, siempre tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros le ofrendamos. La Biblia nos da todos detalles de cómo es Dios y qué quiere que nosotros le demos a Él. Gloria al nombre del Señor. La quinta cosa que hizo, dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y la tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando Elías construyó el altar, hizo una zanja todo alrededor del altar. Entonces esa zanja que hizo, más o menos 30 centímetros de profundidad, todo alrededor de la zanja, él dijo, bueno, ahora echen agua acá. Es todo lo contrario, porque lo que se estaba pidiendo era fuego. Y usted sabe que el agua es contraria al fuego. El agua apaga el fuego. Pero Elías no quería que haya ninguna duda. Había sequía, hacía 3 años que no llovía. Entonces ellos podrían pensar de que, bueno, hubo una chispa e incendió. Entonces que no haya absolutamente ninguna duda. Y el agua fue tirada sobre la leña. Cuando fue tirada sobre la leña, cayó y llenó esa zanja que él había hecho alrededor del altar. Una zanja importante. Y dice, echen 4 cántaros, ¿no? 4 cántaros. Y échenlo 3 veces. Usted sabe que si yo multiplico 3 por 4, 12, y vuelve al número inicial. Pero acá Elías está enseñando algo al pueblo de Israel que le está haciendo recordar. Porque Dios le había dicho en el desierto que ellos tenían que habitar alrededor del tabernáculo de la reunión que estaba en el centro de todo lo que era la ciudad o donde todos ellos acampaban en Israel cuando estaban cruzando el desierto que Dios los sacó de Egipto.
Entonces el tabernáculo de reunión estaba en el medio y estaban 4 banderas de 4 tribus representantes. Entonces había 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el este y 3 tribus en el oeste. Cuando él hace esta manera, ellos se dan cuenta de que le está haciendo una ilustración de cómo Dios los guiaba en el desierto, y Dios era el Dios poderoso de ellos y los sanaba, les libertaba, le proveía el vestido, le proveía los alimentos. Dios era el Dios de ellos y no había otro Dios en el desierto. Ellos clamaban a Dios en necesidad y Dios le contestaba. Así, hermanos, también ahora que es importante que nos enseña acá que el centro de nuestra vida siempre tiene que ser el Señor. Hermanos, nada es más importante para el creyente, nada es más algo que provee que nuestro Señor. Tenemos hospitales, tenemos supermercados, tenemos, muchas cosas para recurrir. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y oren por él. Y la Biblia marca un principio. Si bien nunca el Señor prohíbe que nosotros vayamos al médico y por lo cierto tenemos que ir. Pero tenemos que saber que siempre, primeramente, tenemos que ir al Señor. El Señor tiene que ser el centro de todas nuestras actividades. El Señor tiene que ser el centro de nuestra familia. El Señor tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Él tiene que ser el primero en todo. Por eso Israel rodeaba allí en 4 tribus de 3, o sea, 4 banderas. Había una tribu principal donde cada uno nucleaba a 2 más, eran 3. Y en el centro estaba el tabernáculo de la reunión. Y sobre el tabernáculo había una nube que le cubría, y de noche esa nube se convertía en un fuego, como una antorcha, y no había enemigo que pudiera contra Israel. Hermanos, si nosotros queremos que Dios derrame el fuego en nuestras vidas, tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que preparar el altar, arreglar el altar, tenemos que preparar la leña, tenemos que ofrendar al Señor de lo que a Él le agrada. Y el Señor tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando el centro de nuestra vida es el Señor, no hay imposibilidades, hermano. Aún lo imposible se vuelve posible. El versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. La sexta cosa que yo encuentro aquí es en el versículo 36, cuando llegó la hora. Qué importante, hermanos. Nosotros somos gente que queremos ya las cosas. Y por ahí nos cansamos y nos fastidiamos, porque nuestro mundo nos enseña así. Compre ya, pague mañana. Y así es toda esta política tan diferente del Señor. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Qué bueno, hermanos, que nosotros, después de haber hecho todas estas cosas, primeramente, después de haber acercado al Señor, después de haber arreglado nuestras vidas, después de preparar todas las cosas que vamos a ofrendar al Señor, después de que lo que ofrendamos al Señor es de acuerdo a lo que Él pide, después de poner al Señor en el centro de nuestras vidas, creyendo que no hay nada imposible para Él, tenemos que aprender a esperar al Señor. Elías podía haber clamado todo el día, pero no lo hizo.
Él terminó de hacer todas las cosas y posiblemente le haya llevado todo esto que él hizo. Yo calculo que le llegó entre 5 y 6 horas. Póngale 7 horas. Póngale 8 horas. Menos, más. Pero el sacrificio se ofrecía uno a las 6 de la mañana, al comienzo del día, y otro a las 6 de la tarde, al terminar el día. Así que cuando termina de hacer todo lo que tiene que hacer, Elías se relajó. Todos los demás estarían mirando. Algunos se habrá fastidiado. Alguno posiblemente se fue, ¿no? Algunos y otro le habrá reclamado, pero Elías no hizo caso de ninguna cosa. No se apuró. No tenía que demostrar nada. Queridos hermanos, nosotros no tenemos que demostrar nada. No hay ningún poder milagroso en nosotros. No hay nada por nosotros mismos o en nosotros mismos que podamos dar a la gente. Nada. Si hay alguien que puede dar, es Dios. Y únicamente Él. Y Dios no está apurado. Dios no se apura. Dios tiene su tiempo. Quiere enseñarnos la importancia de la paciencia. Qué importante el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, a esperar en el Señor. Yo no sé si usted está apurado por ir al templo. Quiero decirle que me gustaría estar congregado con todos los hermanos. Pero quiero decirle que también estoy esperando en el Señor. Él nos está enseñando. Él tiene su tiempo. Él tiene su hora. Algunos están apurados porque el Señor los use ya. Quieren que ya los use. No. ¿Hiciste todos los deberes? ¿Te santificaste? ¿Estudiaste la palabra del Señor? ¿Preparaste tu vida? ¿Preparaste tu familia? Cuando ya está todo listo, tené paciencia. Esperá la hora que el Señor ha estipulado. Tenemos que saber que tenemos que esperar en el Señor. Acá Elías esperó. Llegó la hora. Ahora cuando llegó la hora, él oró. No hizo una oración, ¿cómo le puedo decir? Que vaya dirigida a su persona. Sino que la oración es una oración de declaración de quién es Dios y de su obediencia a la palabra del Señor. Y dice, miren, la oración, qué importante es esta oración. Dice así: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Se está identificando con estos tres próceres espirituales que fueron los que recibieron la promesa del Señor en la cual ellos estaban incluidos. Dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Dios, Jehová, su nombre es el verdadero Dios. Y de que yo soy tu siervo. No dice yo soy el intermediario. No dice yo soy el gran pastor. Tampoco dice yo soy el gran apóstol o el gran profeta. Dice yo soy tu siervo. Yo soy el esclavo de la casa. El que tú mandas y yo obedezco. Dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no quería demostrar absolutamente nada. Hermanos, él hizo ese desafío no porque él se considera que es más poderoso que los demás y que Dios, nuestro Dios, hace milagros. Por supuesto que sabemos que Dios hace milagros, pero lo hace cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Él da profecía cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Así que, hermanos, Dios es un Dios a quien nosotros tenemos que respetar. Acá dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y es el propósito del fuego que iba a ser derramado, eran que ellos conozcan que el verdadero Dios es Jehová y no Baal, no ese Dios a quien ellos estaban idolatrando, no ese Dios que aparentemente con tanta pompa y porque la gente seguía mucho era el verdadero. Hermanos, no porque haya mucha gente se adora al verdadero Dios. No porque haya mucho movimiento y mucho viento y polvo es porque Dios está allí. No, no es así. Acá el propósito del Señor aquí es que ese pueblo que se había descarriado vuelva al Señor, vuelva a Dios, vuelva a la fuente. Creo, hermanos, que ese debe ser nuestro propósito. ¿Por qué yo quiero que venga fuego? ¿Por qué quiero que el fuego esté encendido en la iglesia? ¿Para mostrar que mi iglesia es mejor que la otra? ¿Para jactarme que mi iglesia, la iglesia mía no es una iglesia vacía ni hueca? No. El propósito del fuego es para que la gente conozca al Dios verdadero y que el corazón de ellos se vuelva a Dios en arrepentimiento, en conversión para salvación de su alma. Ahí está Elías en un desafío tremendo, hermanos, que está en juego su vida, está en juego la vida de Elías. Si el fuego no cae, nosotros estaríamos contando otra historia. Estaríamos contando la historia de un hombre masacrado, cortado a pedacitos. Pero estamos contando una historia maravillosa. Mire, la respuesta dice: entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tremendo, tremendo. Nosotros queremos que el fuego del Señor esté en nuestras vidas. Yo anhelo cada día, hermano, que el fuego del Señor arda continuamente en mi corazón. Yo quiero que la iglesia en la cual el Señor me dio a trabajar en su obra, juntamente con los compañeros que el Señor nos ha dado o me ha dado también, hermanos, la iglesia marche adelante en un fuego y cumpla el propósito para el cual estamos hoy aquí. Yo quiero que cada uno de mis hermanos estén llenos de ese fuego genuino del Señor. Y cuando ese fuego genuino viene del Señor, quema todas nuestras impurezas. ¿Sabe que cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos? Y de repente un estruendo, dice, que llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y lengua de fuego repartida sobre ellos. Y empezó un trabajo espiritual. Recibió Pedro poder para predicar como nunca antes lo había hecho. Antes había tenido miedo y había negado al Señor, pero ahora con una valentía, con un fuego interior, no teme absolutamente a nada. Para ese es el fuego del Señor en nuestra vida, para que podamos ejercer el ministerio que Dios nos ha dado con valor, con poder, con unción de lo alto. Querida iglesia, quiero decirte que si querés recibir el fuego del Señor o a ti en forma particular, si querés recibir el fuego del Señor, lo primero que tenés que hacer es acercarte al Señor, acércate a Él, acercarte en actitud de adoración, en actitud de oración, en actitud de compromiso con la palabra, en la lectura, en el estudio. Aprende a conocer al Señor, anda a la iglesia, buscad al Señor en todo momento.
Acércate a Él, sé el primero siempre, no seas el último, el que está ya en el último lugar. Y cuando estoy hablando del último lugar no estoy menospreciando a lo que están último, sino a lo que están último aquí interiormente. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿vio? Lo que están acá, lo que tienen una actitud indiferente en las cosas del Señor. Pero yo quiero tener una actitud, hermano, de esa actitud dispuesta. Quiero mirar, quiero ver cómo el Señor se mueve. Quiero preparar mi vida es un altar, es un templo del Espíritu Santo. Dejar todas estas cosas que profanan mi templo y me ensucian delante del Señor. Yo creo que los hermanos me entienden lo que estoy hablando. Usted entiende lo que estoy hablando, porque el Señor está hablando en esta tarde, en esta mañana, o cuando usted escuche Dios está hablando, usted entiende. Usted sabe lo que yo me quiero referir y lo que el Señor se quiere referir a través de mis palabras cuando estoy hablando de un templo limpio, todas estas cosas que nos ensucian, nos afean y nos hace sentir acá, hermanos, indignos delante del Señor. Apártate de eso, apártate. Entrega su vida, un altar de unidad al Señor. Prepara todo lo que tengas que presentar al Señor. Prepárate desde temprano. Todo lo que haya que tenga que ver con el preparativo para que el culto sea una fiesta maravillosa. Y lo que vas a entregar y ofrecer al Señor, fíjate que sea de acuerdo a lo que Dios pidió. Y no des más de lo que Dios no pidió, pero sí lo que Dios pidió. Lo que vamos a ofrendar tiene que ser esa ofrenda limpia, agradable al Señor, aceptable, dice al Señor. 3 palabras: agradable, aceptable, ¿no? Delante del Señor. Yo tengo que también tener al Señor aquí como el centro de mi vida. Israel estaba en el centro. 12 tribus rodeaban, dividida en 4 hileras de 3 tribus. Pero en el centro estaba el tabernáculo de la reunión. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor. Y tenés que esperar la hora. Y cuando venga la hora, confiadamente trabajá y Dios te va a bendecir en grande manera. Así que, hermanos, Dios te bendiga y que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida, pero también de enseñanza y de los principios de Dios, que ese es el interés. Oramos al Señor. Padre de la gloria, te doy gracias y alabo tu nombre. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la escritura y esta historia que tienen principios maravillosos y eternos que nos enseñan a nosotros, y aunque han pasado tantos años, siguen tan vigentes hoy. Bendice a aquellos que están escuchando y que tu palabra, Señor, sea para ellos de fortaleza, de enseñanza y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos, Dios te bendiga, paz del Señor para todos, y en otra oportunidad nos estaremos viendo. Y a la iglesia, Dios le prospere espiritualmente como nunca. Amén.